Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña una periodista, poetisa, argentina, a quien tuve la suerte de conocer hace ya más de 10 años, cuando publiqué mi primer libro y me llamó para entrevistarme. Y desde ahí hemos mantenido contacto a la distancia y ahora, a través de su obra, pude recrear un poco de todo lo que había creado en estos años. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestra invitada de hoy? Bueno, buenas noches. Todo relato literario impone la presencia implícita del relator. Es como en la física de partículas. Para verlas se introduce la luz, que a su vez modifica el estado de estas. Es decir, el relator modifica el estadio de los acontecimientos con su sola presencia. Luego su relato estará teñido por la intensidad de su sentir. Ante los hechos reales, el relator añadirá una cuota imaginaria de lo que nunca ha sido y probablemente nunca será. Será lo conjetural de su relato, que añadirá riqueza de matices y a su vez lo alejará de la veracidad de los aconteceres. Nada es lo que está siendo observado, sino la fina trama de la mente que lo piensa. Hoy en esta noche, de Jueves de Letras y Corcheas, nos visita una perspicaz poetisa, dueña de una encomiable capacidad literaria de relato poético. Buenas noches, Sandra Piem. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Buenas noches a los dos, tanto Mario como Hernán, a quien sí tengo el gusto de conocerlo y haberlo entrevistado por un libro súper interesante sobre la participación de los soldados de origen judíos en Malvinas. Desde ya para mí fue muy bueno conocerlo y desde entonces tenemos vínculo. Y ahora en este programa específico de literatura, desde ya. ¿Cómo les va? Bueno, muy bien, por suerte, andando la vida, como se dice, ¿no? ¿Qué te llevó a tejer en 9 cantos ese delirio imaginario que diste en llamar miborges.com? Bueno, miborges.com es un libro misterioso, como todos los libros de poemas. Lo interesante es que lo escribí en una semana. Ese año Borges hubiera cumplido 100 años, en el año 1999, y sentí, parece mentira, pero ese llamado de comunicarme con la obra de Borges. Siempre me interesó la obra de Borges, a tal punto que sentí que de haberlo leído toda la vida tenía que desprenderme de alguna manera. Entonces, en ese aniversario redondo, que Borges también se reiría de eso, porque se rió cuando se murió su mamá, y todos le dijeron, bueno, no llegó a cumplir los 100, y dijo, caramba, qué fijación con el sistema centesimal que tenían los que le decían eso. Bueno, a mí me llevó ese año del centenario de Borges, del centenario del nacimiento, a querer escribir algo. Ese es un libro de poesía extraño, porque en realidad está escrito a la manera de los antiguos textos en cantos que tenían que ver más con la oralidad que con la escritura. Entonces, están hilvanados esos 9 cantos
como 9 noches, que son las 9 noches que estuvo, y los 9 días que también estuvo, Borges en un estadio de coma, porque, bueno, se remonta a un pequeño argumento que tiene que ver con ese libro. Tiene que ver con que Borges, en ese verano de 1938, ya creo que era el 28 de diciembre, subiendo unas escaleras, ya estaba disminuido en su visión. Vivía en una casa en Pacheco de Meno y Pueyrredón, y subiendo unas escaleras anchas, estaba un ventanal de hierro, se lo llevó por delante, se lo llevó puesto, y se hizo un tajo y se abrió profundamente la cabeza. Y luego se le desarrolló una septicemia, porque lógicamente en 1938 no había antibióticos. Así que se pasa 9 días en coma. Los médicos no tenían mucha esperanza de que sobreviviera a esa septicemia, esa infección general de todo el cuerpo. Y yo tomo ese periodo, esos 9 días, que yo lo transformo en 9 cantos a través del símbolo y del número mágico que es dantesco. Entonces, en esos 9 días, 9 cantos, voy a acompañarlo a Borges en ese limbo, en ese lugar. O sea, transformo ese hecho histórico de él en lo que para mí fue un encuentro en un lugar onírico con Borges. Todo lo que contás lleva toda una investigación muy grande para la inspiración que después tenés que plasmar en los poemas que componen ese libro. ¿Cuál fue el método en los otros libros? Porque bueno, los otros libros los otros son como mucho más personales, o sea, no por decir que este no lo fuera, ¿no? Pero no. Este no está están inspirados en una cuestión tan puntual como la que planteas en miborges.com. Claro, miborges.com, que es este libro, sí. No sé si se ve, tiene un hilo conductor. Y todos mis libros de poemas, mis poemarios, tienen un hilo conductor que es un autor específico y que lo define a ese libro. Entonces, desde el primer libro, que muy pocos conocen, que se llama La fiesta del ser, estaba vinculado con la obra de Pessoa, de Fernando Pessoa, el portugués. Luego le va a seguir Mascarón de Proa. Mascarón de Proa tiene como advocación al poeta Pablo Neruda, y tiene que ver con eso, con los mascarones de proa y la imagen metafórica de lo que significa. Claro que ya no hay, más allá del hilo conductor y la advocación del poeta que me convoca para esa obra, ya no va a haber un poemario completo como este de miborges.com. Y luego, ¿qué más le sigue? Después de eso tengo... Papel mojado. ¿Cuál decís? Papel mojado. Papel mojado no está editado, y tampoco Intemperies, son 2 inéditos, pero sí los tengo. A mí lo que a mí me interesó, sobre todo en el libro este que estoy hablando de miborges.com, es, por eso empecé la introducción del programa con la función del relator, ¿no? O sea, el relator, que realmente en toda obra literaria es importante, porque no solo lleva la obra, sino también se introduce y a veces actúa entre los personajes de su obra. En el caso tuyo, de los 9 cantos, hay un juego como de 3 roles del relator: el que observa la escena, Borges hablando con su madre, Borges meditando, el Borges que se te mete adentro de la voz, te posesiona y te hace hablar a través de una ensoñación tuya, o sea, el relator poseído, y por último, el relator que relata su propia cosmovisión
de lo que está viendo ahí. O sea que hay 3 planos de relato en la poética, que lo he figurado ahí. Que a lo último, en el último canto, Borges desposea al que tenés adentro tuyo para hacerte que vos te transfigures y vayas con tu poesía a donde vayas y se abran los caminos. Así es. Todo esto que estoy hablando, ¿cómo fue que configuraste esta idea poética de poder llevarlo adelante con estos 9 cantos? Bueno, porque tiene que ver con la obra de Borges. Borges no cabe duda, pero... establece este mundo laberíntico en el que se desdobla en el yo, se desdobla en el otro. Vos cuando hablas de relator, en realidad querés decir el narrador. Relator, es lo mismo, relator, narrador, son sinónimos. No es exactamente lo que... sea a lo que te referís. Y en poesía se llama yo lírico. El yo lírico tiene que ver con la persona que escribe, que expresa su emoción, porque finalmente un poema es una emoción contada, y entonces, claro, es otro tipo de material literario, es otro tipo de material, más vinculado con la sonoridad. Entonces, en este poemario, miborges.com, yo establezco esos planos vinculados justamente con la obra de Borges y con los temas borgianos, que son el laberinto, que son el otro, que son la diversidad de lo que es y lo que no es a la vez. Entonces, por eso puedo permitirme estos distintos planos y recorrer, además, todas las temáticas que le interesan a Borges, porque al principio, por ejemplo, recordarás que él está en Ginebra, después en su adolescencia estudiando con su amigo Abramovich, después pasa por los otros planos donde establece su vínculo con el lenguaje, se despoja del lenguaje, luego la ceguera, luego hasta el final de sus días con María Kodama, en fin, paso por toda la vida y la obra de Borges, hasta el último de los cantos, en el que Borges me dice, siga su camino, porque hasta aquí la acompañé. Así es. Siga su camino. Me pasaron cosas curiosas escribiendo este poemario, miborges.com. Primero me faltaban los 2 poemas finales del primer canto, que dice exactamente... voz y destino, creo que ya te digo. Soy peregrino, repite, voz y destino de mortal. A mí me faltaban esos 2 versos, me faltaban y tenía una necesidad tremenda. Tenía mis 2 chicos más chiquitos, el más chico, Lucio, tenía 7 años y en ese momento estaba con una febrícula y tenía que ir a buscar un medicamento para bajarle la fiebre. Y fui a 2 o 3 cuadras de mi casa, vivía en Rivadavia y Medrano en ese momento, hasta una farmacia, y en ese momento me cayeron esos 2 versos. Y entonces llegué a la farmacia y desesperada, porque no tenía encima ningún papel ni un lápiz para anotarlo. Entonces busqué en los bolsillos y tenía, en ese momento los boletos de colectivo eran todavía en papel, pero eran blancos. Y eran blancos y en un papel fotostático, como eran los faxes. No sé si los que nos escuchan saben de lo que hablo, pero era un papel. Sí, seguro que sí. Y de un lado tenía impreso el valor, y de dónde iba, hasta dónde iba y de qué línea, y del otro lado era un papel blanquito. Entonces llego a la farmacia y le digo, por favor, un avirome, para que no se me vayan esas 2 líneas. Y me dice, no vendemos virome, no, préstame por favor un virome, porque estaba desesperada porque los versos se van. Y después me pasó otra cosa curiosa, en el final del poemario, por eso digo, este poemario es mágico, es como si Borges me lo hubiera dictado, y parece una locura decirlo de esa manera, y porque es totalmente diferente del resto de mis libros. En el último de los cantos hablo de que Borges me entrega una flor amarilla. Y yo desconocía en ese momento, desconocía el dato de que el único color que sabía, que podía mirar en el arco de su
ceguera era el color amarillo por mejor vibración. Yo desconocía ese dato y para mí fue, y me lo contó un poeta muy avesado y me dijo, ¿vos sabés qué pusiste ahí al final? Por eso digo, es muy particular este poemario para mí. Sandra, ¿qué poema podrías compartir con nosotros de todo tu poemario? El que elijas vos. Bueno, este es uno de los libros que quiero mucho, como el de Borges, que se llama Aquí no duele, no sé si lo ven por el reflejo. Uh-huh. Aquí no duele, poemas, son 50 poemas que escribí cuando cumplí 50 años, que me sentí devastada. Hoy tengo 61 y ya no tengo tal sentimiento de horror, pero cumplir 50 me devastó. Ahora te sentís bastada. Ahora me siento un poco más bastada. Sí. Y después tengo este último, nunca digo el último, digo mi más nuevo libro, El gato de Rodas y otros santuarios desolados, y se viene ya que está en imprenta, Aviso para caminantes, poemas de pandemia y otros, que ahora sale porque, bueno, tienen que ver con la temática de pandemia. Así que, pero... El que quieras, elegí uno. El 48. 48, a ver, 47, 48. Se trata de que no duela tanto, abismal quietud veloz, para que no duela tanto, esta noche en pleno día, este azar sin fronteras. Convierte tu muro en un peldaño, decía Rilke, la apariencia que asume la realidad. De este libro me gustan mucho, porque están nombrados justamente del 1 al 50, y el último cierra mi profesión de periodista para la que trabajé toda la vida. Y dice así: cronista siempre, para alumbrar historias escondidas, en palabras navegantes y náufragas, habitada desde las raíces de los ojos, inicio de lo que no inicia ni concluye, por la sola certeza de esperar el color, y así amparar el dolor en el agua, enramar el silencio, dulcificar la soledad, develar la sombra, pasionar e iluminar las nuevas manos, y ver qué nos trae hoy la marea, para salir siempre al camino. ¿Quieren que siga leyendo? Ya que leíste justamente este 50 que conjuga tus dos pasiones, el periodismo y la poesía. ¿Cómo crees que se conjugan dentro de tu escritura? Yo creo que muchísimo, porque el periodismo me da otra visión de la realidad, mucho más objetiva. Cuando empecé a estudiar periodismo hace millones de años, me dijeron, existe la objetividad y hay que buscarla. Y después me di cuenta, avanzando en la profesión, de que la objetividad no existe, que es un imposible. Entonces, en esa objetividad, o esa no objetividad, está el resquicio, está la posibilidad de encontrar la temática poética, agregándole algún recurso literario, porque en la profesión periodística hay que ser lo más literal posible, y acá todo lo contrario, hay que trabajar cada palabra burilándola, puliéndola, como esas piedritas, roquitas que están a las orillas del río y están pulidas una y otra vez por el agua, y termina un pedazo de vidrio siendo un pedacito de una piedrita preciosa y pulida. Entonces, para mí son cara y seca de lo mismo. Ahí en la poesía de Borges, vuelvo a lo mismo porque hay una serie de cosas, le haces decir a Borges, cosas también de su universo, que el universo contiene todas las historias. ¿Cuánto de realidad hay eso
que tan fácil se dice y tan bello parece, en la realidad de que el universo contiene sus historias. Por ejemplo, el universo humano, el universo de las cosas humanas, es un universo a crear, no existe, porque antes del ser humano no había universo humano. ¿Y cómo es que ese universo contiene las historias de algo que ni siquiera ha existido, que es el ser humano? Bueno, es que siempre tenemos una convención, convenimos con el otro en que tenemos un universo en común, en que podemos tener estas herramientas maravillosas que es el lenguaje, y este diálogo entre un yo y un tú hace que podamos crear ese universo. Y es una convención, como es una convención el idioma, y también nos ponemos de acuerdo en todas estas posibilidades. A veces le digo a mis alumnos, tal vez esto sea parte de un sueño, como aquel cuento de Borges en el que un hombre sueña que crea a otro hombre. Entonces, quizá el diálogo que tengo con mi alumno sea parte del sueño de un otro. Es el misterio de la vida. Yo quiero creer que hay un lugar, una cosmovisión, como la de Borges, que anticipó finalmente, porque este libro lo publiqué, tuve la suerte de publicarlo en 1999, como todavía no había estallado el universo de Internet. Y de alguna manera Borges se anticipó a lo que hoy serían las redes y el universo de Internet. En todo sentido, esta cosmovisión que nos hace a todos y que donde encontramos la información de todo. En ese sentido, digo. Y ahí a que sepamos qué es real y qué no, Mario. No, estaba planteando la idea que en el universo de la física uno va a la historia porque el universo ya está dado y entonces uno va a indagar una cosa que ya está con los recursos que va aprendiendo. Por eso te empecé el relato diciéndose que una partícula es afectada por la visión de la misma, como el relator o el narrador, como se diga, modifica el hecho a narrar o el hecho visto. Y entonces me llamó la atención que ahí dijera que el universo contiene su historia y quería saber cuál era la magnitud de tu idea sobre esta idea que transcribís en el poema. No nada más que en realidad tiene que ver con el cuento del Aleph de Borges, esa idea. Sí. Entonces Borges desarrolla esta idea con este punto que contiene todo el universo. Que todo el universo pasa con él infinitamente a través de exactamente, tiene que ver con ese cuento, con esa idea borgiana. Ahora, en tu otra poética, o en los otros libros de tu poesía, vi un trabajo muy profundo de tu yo, de tu... El yo lírico. Sí, podemos llamar yo lírico, pero yo profundo. Lo lírico es un aspecto nada más, pero yo lo vi, por ejemplo, en un poema muy bello, aunque a mí me gustó por lo menos, que es Mascarón de Proa, en donde una mujer es a su vez el mascarón del barco que va, a su vez es el tripulante, a su vez es el timonel. O sea, esa triple función en la mujer que se juega todo en todas las funciones de ese barco que va a transitar la vida al cual esa mujer lleva. Hay algo de esto que yo digo... Es un libro dedicado a mujeres y claro, todos los protagonistas, y ahí sí entra mucho lo que me preguntó Hernán recién de lo periodístico. Todos son personajes de mujeres, desde mi hermana, que mi hermana estaba lejos, vivía en otro país, hasta la Sibila, que me la encontré en un pasillo, la Sibila de Cumas, que era una mendiga que me la encontré en un pasillo, en un recodo en el subte, y que yo la reconocí como la Sibila de Cumas, pero son todos personajes mujeres. Y lo puse como advocación de Neruda, porque Neruda tenía una adoración por las mujeres y una veneración verdaderamente, y su casa era todo mascarones de proa, en ese sentido. Y el plano de la mujer como multiplicidad de acciones, y desde lo creador, desde lo útero, ¿no?
Estamos conversando con Sandra Pien. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Recuerdo que te amé, pero ya no te quiero. Así cuando te amé, te amaba en cada cosa, buscando en mis deseos, deseos que no están, que jamás volverán, como no he vuelto a vos. Ay, fugaces como el viento, somos preludio del adiós. Fuimos momentos de un camino, instantes de un camino, donde el amor pasó. Ay, me alejo de vos, con toda mi tristeza, que estoy en tus palabras, y hacia el silencio voy. Así es mi camino, dejar el tiempo atrás, dejar lo que se amó, para volver a amar. Yeah, 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 yeah. Yeah, do dip tap dip tight of Fugaces como el viento, somos preludio del adiós.
Fuimos momentos de un camino, instantes del camino, donde el amor pasó. Y me alejo de vos, con toda mi tristeza. Estoy en tus palabras y hacia el silencio voy. Recuerdo que te amé, pero ya no te quiero. Así cuando te amé, te amaba en cada cosa. Escuchábamos Amor Fugaz, tema del poeta Mario Dobri, en la versión de Raúl Lucy. Mientras seguimos conversando con Sandra Pien en esta noche de Letras y Corcheas, hay un poema que a mí me llamó la atención, que me interesó mucho, que se llama Saesía. Y en una parte decís, me descubren más allá de mí, y aunque no lo quiera, esa crónica me desnuda y me desnuca, me viste y me contiene, me arropa en la tristeza, me hace invisible de los que me debo proteger, me fagocita y me nutre. Eso lo decís hablando de esta mezcla, ¿no? Claro. ¿Por qué? Bueno, es la mezcla de lo binario en este mundo que aparentemente nos presenta como un mundo binario, o esto o lo otro, o esto o lo otro, cuando hay un arco iris y matices de infinitos colores. Entonces, en ese sentido lo digo, ¿no? De los opuestos. Los opuestos como que se atraen y los opuestos como binario. Yo, la verdad que me opongo a ver el mundo únicamente de dos colores y como binario, como opuesto. Los seres humanos somos todos únicos y tenemos una única voz y un único pensamiento y todos a nuestra manera nos expresamos, nos comunicamos y tratamos de marcar nuestra huella por este mundo. En ese sentido. Sin embargo, a través de Borges, vuelvo a Borges, en el poema decís que hay dos sistemas, definitivamente hay dos sistemas estables y un subgrupo de los inestables, de los cuales los inestables pertenecen a su grupo de estables, bien separado. Cuando realmente, si un subgrupo es estable, no es inestable, algunos pertenecen a un grupo total que es el de los sistemas. Pero, ¿por qué esta idea de que en lo inestable o en lo estable está incorporado directamente lo otro? Bueno, no, esa es la teoría del caos, en la que, bueno, Borges juega con las palabras, y yo me meto en ese juego borgiano desde ya para seguirle la posibilidad que dentro del caos dentro del cosmos está el caos y no al revés. Y no que primero uno y después el otro, sino que son los universos que se retroalimentan, se alimentan uno al otro. En ese juego de palabras que es absolutamente borgiano. Sí, me imagino. Sí, por eso veo que tomaste, esta es una cosa de Borges, la idea esta para incorporarla al verso, que queda muy lindo, me encantó, pero en lo profundo es de un análisis más meticuloso. Sí, es metafísico, que tiene quizá que ver con la física cuántica, y a eso apunto, ¿no? A esta física que apareció hace unos 30 años y que trabaja con materias eléctricas que aparecen y no aparecen en determinados lados. Esa es la física cuántica, es el principio de la física cuántica, pero no quiero aburrir con eso. Lo que sí, desde lo literario... Sé bastante de física cuántica, yo soy físico, así que sé este Mario de mi carrera. Bueno, entonces sabés de qué hablo. Sabes de qué hablo, Mario, sí. Pero hablas bien, y hablas bien, decís bien las cosas. Por claro, suerte. Claro, pero bueno.
¿Qué diferencia hay entre esta Sandra que está escribiendo ahora y que está a punto de publicar su nuevo libro, cuando miras para atrás y ves la Sandra de los primeros libros? Hablamos tanto de Borges del 99, que no es el primero, pero estamos hablando de casi 22 años atrás. ¿Cómo te ves escribiendo hoy y en esos años? Les cuento que la poesía en mí no es algo desde en mis años 30 y demás, sino muy, muy antiguo, desde mi preadolescencia, diría. Empecé a escribir a los 13, 14 años mis primeros versos, mis primeros garabatos, porque resulta que al lado de mi casa vivía una poeta, y debo hacerle unas digresiones, perdónenme, porque ustedes seguramente no saben esto, pero las mujeres en la Argentina somos poetas, porque la palabra poetisa, que existe en la RAE desde ya, en la Argentina está tomado como peyorativo. Desde Alfonsina Storni, las mujeres somos poetas, y hay además hasta una explicación etimológica de la palabra, porque poeta es una palabra de la primera declinación, soy profesora de latín, debo decirlo también, y donde la mayoría, el 90% de las palabras son femeninas, pero resulta que en el mundo latino no era permitido que las mujeres fueran poetas. Entonces, bueno, volviendo, al lado de mi casa, puerta de por medio, vivía una escritora y poeta, María Elena Dubek. Mi casa de infancia estaba en Charcas, entre Scalabrini, en lo que era Canning, ahora es Scalabrini Ortiz y Malavia. Y puerta por medio, en otra casa, porque me crié en una casa donde mi padre tenía el consultorio odontológico, y al lado vivía esta señora que tenía además una pequeña editorial. Y yo a la noche la escuchaba tipear, salía a la terraza de mi casa y la escuchaba tipear porque escribía de noche. Y después me invitaba a su casa. Era una época en la que los chicos de esa edad podíamos salir. Eso era un barrio, íbamos solos al colegio, en fin, desde los 10 años andaba yo por toda la ciudad con mis hermanos más chicos. Y esta señora me invitaba los viernes porque vio que yo me interesaba en el mundo de la literatura, y esta señora hacía en su casa una tertulia, un encuentro entre escritores, los viernes a eso de las 7 de la tarde, y ahí conocí a escritores como Marco de Nevi, Olga Orozco, Peltzer, y un montón de escritores y poetas que los iba conociendo como, yo llevaba una bandejita con copitas de licor. Y era una nena de 13, 14 años. Entonces ahí me preguntaban, ¿vos qué hacés? ¿Qué decís? Bueno, yo vivo al lado, me interesa. Bueno, entonces me iban regalando sus libros. Y yo fui cultivándome con esas lecturas, y además me animaba a escribir los primeros poemas, porque también debo decir que hago una diferenciación entre poesía y poema. Poema es el artefacto poético, y poesía hay en muchas cosas. Hay en una puesta de sol en una playa, en la mirada de una madre con su bebé, en la amorosa mirada de dos enamorados. En eso hay poesía, para mí, es mi punto de vista. En cambio, poema es el artefacto poético en el que se escribe una emoción. Entonces, bueno, yo empecé a escribir a esa edad. A los 14 años, esta escritora, María Elena Dubek, que ella era miembro de la Sociedad Argentina de Escritores de la SADE, 14, 15 años, me dijo, vos tenés que ir a tomar unos talleres literarios a la Sociedad Argentina de Escritores, ahí a la calle Uruguay 1371, me dijo con quién. Así que bueno, fui y tomé mi primer taller literario con una gran poeta, a quien después tuve mucho vínculo afectuoso, y Viche Lacunza, Beatriz Lacunza, y con un cuentista, Mario Lancelotti, que era un gran cuentista argentino. Con esos dos pude hacer mis primeros talleres literarios a los 15, 16 años, y incluso en esa época me dieron lo que se llama esas cosas como premio Revelación y esas
tonterías, pero desde entonces empecé a escribir. Hasta que me animé a publicar, que fue mi primer libro, que se llama La Fiesta del Ser, que se los mostré acá, que casi nadie lo tiene, porque me da un poquito de vergüenza como el primer libro, pero no obstante me fue premiado por la Sociedad Argentina de Escritores. Así que mi vínculo con la poesía es mucho más antiguo que mis libros escritos. Y para mí es... Lo que te preguntaba era cómo te veías vos hoy. Claro. Y para mí... En tu escritura, en comparación con esos primeros libros, ¿no? Claro, y para mí, cuando me preguntaban qué quería hacer en la vida, como a otros chicos le quieren hacer bomberos, quieren hacer médicos, quieren hacer, no sé, dibujantes. Yo quería escribir poemas, quería ser poeta. Entonces, para mí eso es mi primera actividad. Luego, bueno, hubo una serie de cosas. Mi papá era el odontólogo del barrio, decidió que yo tenía que estudiar odontología. Yo me fui de viaje, terminado el 6º año del Nacional Buenos Aires, y le pedí que me anotara en la Facultad de Filosofía y Letras para aprender los mecanismos de escrituras de otros. Y cuando volví, me había anotado en odontología. Esa es. Y hay un poema, perdón que no te respondo todavía la pregunta, que responde a eso, que digo que me hubiera sido la vida mucho más fácil de haber sido dentista, digo, ¿no? Está en sí, yo lo señalé eso, porque era, ¿por qué decías eso? Digo. Bueno, esa es, los que conocen de mi vida saben que mi papá era el odontólogo, el dentista del barrio. Respecto de cómo me veo con los otros libros, creo que cada libro lo armo como un todo, como ese universo que Mario ves en el todo. Para mí, en cada libro de poesía mío, en cada poemario, no sobran ni me faltan palabras, las pulo, las trabajo, porque creo que cada poema hay que trabajarlo, porque si bien hay un chispazo de emoción contada, donde aparecen esas 2 líneas que me faltaban, luego hay que trabajar la poesía, luego hay que pulirla, como ese pedazo de vidrio que es lamido por el agua permanente para que sea una roca amable, un pedacito de piedra amable y que no corte. Entonces, de esa misma manera, siento que cada poemario mío está cerradito. Y cerradito, pero en el sentido de cómo refiere la obra Umberto Eco. Porque Umberto Eco dice que toda obra es abierta. Ustedes lo saben muy bien a qué me refiero, a lo que dice Umberto Eco. Toda obra es abierta, es decir, que la termina el lector, el receptor. Y en ese sentido, bueno, yo concibo de esa manera. Luego tiene que ver con el paso del tiempo. Nosotros somos seres hechos de tiempo nosotros mismos, entonces más vale que mi primer libro y mis primeros poemas, que fueron publicados en revistas literarias, que las tengo guardadas, pero no las publiqué nunca, no reflejan a la misma Sandra que ahora a mis 61 años en mi poemario que va a salir dentro de unos días. Pero en el fondo, yo voy leyendo diversos libros, diversas poesías, hay una coherencia total de un ser interno que se manifiesta a través del tiempo, pero ese ser es incólume, está ahí y brota por diferentes formas, pero está ahí. Hay una centralidad que no es esquiva, no es como ese que escribe una cosa, escribe otra, y es difícil ubicar a quién es él, qué está diciendo, de dónde emana, cuál es la fuente. En tu poesía he sentido que hay una fuente nítida, una fuente clara, y eso pues, me ha regocijado al leerte en diversos poemas que he leído. No he leído toda la obra porque me demandaría, es como decía Borges también, hacer un mapa con todos los continentes iguales, demandaría la misma distancia que los mismos.
Pero bueno, eso es lo que me atrajo de tu poética, ¿no? La Muchas claridad gracias. del fondo que emana de ella, ¿no? Hernán, te iría a preguntar, ¿qué nos vas a regalar de nuevo de un poema tuyo? Bueno, si Recitado. quieren leo ese del dentista, Dale, para que entiendan un poco más a qué me refiero. Creo que lo Dale. había totalmente. acá. Es el poema 38 de Aquí no duele. Plegaria rítmica matemática, hermosa desde la otra orilla, de la corriente que impide, del terror que detiene, de las sombras de la locura, de un parpadeo al sol. Allí mi cuerpo es narrado y es narrador furtivo. Un punto de encuentro cósmico traspasa plegado bajo mis pies y la tierra se vuelve ruego. La evocación es imagen, un déjà vu de develar el caos y acariciar más allá de las palabras el puro presente y tan efímero, y una razón por la que vivir. Hubiera sido tanto más fácil ser dentista. Maravilloso. Maravilloso. Hubiera sido más fácil ser dentista. Y Pero ¿Estás personalmente, ¿sabes lo que me daba vergüenza y me sigue dando vergüenza? Porque yo soy profundamente tímida y vergonzosa. Y de alguna manera la máscara de periodista me protegió toda la vida, pero tímida en respecto al autobombo. Entonces, mi papá, que era un tipo muy práctico, había nacido en Kiev, en Ucrania, y era un tipo que había que hacer las cosas, estudió odontología porque no pudo estudiar medicina, y me decía, hacé tus versos, hacé tus poemitas. tu Pero, poemita. claro, pero incluso me lo llegó a romper, con lo cual me reafirmó más en la tarea de que lo que yo quería es hacer poesía, hacer poeta. Pero hacé tus poemas, pero sé dentista y ganate la vida con eso. Y yo sentía que me daba vergüenza ser la dentista que tenía un hobby. Te digo la verdad, tomando tu parte y la de tu padre, porque me ha tocado vivir también lo mismo a mí mi vida, ¿no? Esa dicotomía en mi propio ser, de tener que ganarme la vida y tener que escribir. Es como también el hombre práctico, hay que comer. Y los padres, tu viejo venía de Kiev y no venía de las rosas y las perlitas, venía, sabía lo que era duro, había que ganarse la comida. La comida era como la bobe antes, ¿no? Que te decía, a ver, no comiste, no comiste, no comiste, y es cierto. Entonces hay eso, pero bueno, cuando uno se lanza la tarea de ser un artista, para poner algo más amplio así, uno se larga una tarea que sabe que es árida en algunas cosas, y sobre todo la de ganarse la vida con eso. Sin duda. Que es dura y es un camino duro, pero bueno, es un camino. Es el camino que uno elige y uno, el día presente es el resultado de todas las elecciones de toda la vida que uno tomó. Sí, entonces, sí. Vos sabés que me gustó un poema tuyo que me atrevería si me dejás leerlo. No por sé. supuesto. Se llama Nombre, ¿no? Pero me gustó, me resultó muy interesante. Dice, un hombre cualquiera, una mujer cualquiera, se reconoce al instante, tan íntimos, tan próximos, tan alejados. En la afonía de un aleteo, ese hombre y esa mujer se miran, entran a nosotros. Cada uno sabe que el otro también sabe. Del rocío, de la invocación, de la emoción, del camino, de perder la voz y luego encontrarla, del recuerdo de la palabra no dicha, de la seducción, de la memoria de la ausencia, de ese encuentro no esperado, de ese irse de contraluz en la callada brisa del azar. En puntas de pie, besando la mañana, no todos se atreven. Ellos se nombran. Lo Muchas leíste gracias. muy bien. Lo Muchas leíste muy gracias. bien.
Lo Gracias siento, a vos. porque yo lo siento así, porque así me llegás vos a mí, en esa forma de sentir, ¿no? Gracias a vos. Gracias a ustedes por este espacio de letras y corcheas, por darme la posibilidad de la palabra. La palabra es algo fundamental y cuando tomamos conciencia de esto, de la importancia de las palabras que nos comunican, pero es mucho más que comunicación, que nos transmiten belleza y que nos transmiten todo un universo, ahí tomamos conciencia de muchas cosas más en este planeta. Te voy a hacer una pregunta simple que normalmente son las más complejas. ¿Por qué escribís? Escribo por necesidad, absolutamente por necesidad. Esta cosa de que, el poeta Horacio decía en latín, omnis non moriar, no moriré del todo. Siento eso, siento que en las tripas una necesidad de trascendencia. Es eso. Y de tener una proyección, un proyecto. Mi proyecto es muy pequeñito y siempre me regocijo en eso, porque todos dicen, pero los poetas tenemos que pagarnos los libros, los poetas nos leemos entre los poetas tenemos un mundo aparte. Sí, pero eso da un regocijo particular, que no les interesa a las editoriales pagarnos las ediciones. Entonces nos da un motivo propio de pequeñito orgullo, de pequeña, que si a alguien le gusta, bueno, le va a gustar por lo que decís, por cómo lo decís, porque no solamente lo que decís, sino el cómo es importantísimo. Entonces a mí me siento esa necesidad vital, ese elán vital que decía el filósofo. Realmente. ¿Qué sentís al momento de escribir? Bueno, yo escribo, mira, me reía hace muchos años porque ustedes se acuerdan que el subte había unas tarjetitas de cartón antes de existir la SUBE, existían, y después de antes de los cupés. Que la poníamos ahí y se la llevaba el aparatito. Claro, y que tenía que salir, y cuando no servía más, yo anotaba y lo guardaba en mi bolsillo izquierdo del culo, y entonces decía, bueno, ahí escribo, porque además se me ocurría en cualquier lugar, y siempre tenía una de esas tarjetitas, y las tengo metidas en mis libros, en todos los libros que leo tengo las tarjetitas del subte. ¿Por qué? Porque ahí escribo lo que yo llamo protopoemas. Es la primera idea del primero, la primera idea originaria que me dispara el poema. Y luego de ese protopoema voy trabajándolo y porque yo considero esto de que hay que trabajarlo. Esto que parece sencillo y que vos, Mario, sabés a qué me refiero, es trabajar la palabra para que no salga 4 ruedas tiene un coche, el sol sale de noche, con una rima y con cualquier cosa. Claro. Es verdad. Así es como decís. Bien. Entonces tiene que ver con eso, con trabajar el poema. Y les digo siempre, yo soy tallerista también, a mis alumnos de taller de poesía, mi taller se llama Abordajes Poéticos, que por favor, una vez que escriban lo que primeramente les sale, lo trabajen, primero lo dejen descansar en un cajón, y después trabajen, que busquen sacarle las rimas externas, que busquen despojarlos de las palabras repetidas, que sobra, muchísimo sobra de eso, de ese primer acercamiento a lo que se considera un poema, que los pintores tampoco cuelgan la primera obra que pintan. Entonces, de la misma manera, no podemos pensarnos poetas si no trabajamos nuestras obras, sino nuestra pequeña obrita que es el poema, que cuando ya podemos soltarlo, es decir, cuando Borges nos dice hay que publicar para no corregir más, es decir, cuando no corregimos más y cuando lo damos a imprimir, es cuando ya no lo podemos tocar más. ¿Sí? Sandra Pian, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Letras y Corcheas. Fue realmente un placer enorme y ojalá pronto podamos volver a comunicarnos y tenerte nuevamente con nosotros en el programa. Muchísimas gracias de nuevo, se los doy yo, y además cuando tenga el nuevo libro, desde ya que se los voy a hacer llegar, que se llama Aviso para Caminantes. Bueno, te agradezco muchísimo y
Para mí es un placer entrevistar a una poeta, como a una poeta, que realmente me ha emocionado mucho al leerla. Te debo agradecer muchísimo por todo tu trabajo. Gracias a ustedes, de corazón a los dos, tanto Hernán como Mario. Y nos encontramos en cualquier momento en la poesía. Así será. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.